ahí está. Entonces veamos lo que es la gráfica, ¿verdad? De una función. Y esa función, vean que a diferencia de la clase pasada, no solamente tiene factores que poseen o factores lineales. Vean que aquí tenemos factores lineales como la vez pasada, como x más 3, x menos 3, menos 5, menos x más 3 y menos x más, bueno, estos no, ya estos son, tienen multiplicidad, ¿verdad? Entonces, son de los ejemplos que yo les mencionaba que vamos a ver la clase del día de hoy, ¿ok? Y por acá pues tenemos la gráfica de nuestra función. ¿Qué es lo que vamos a observar? Bueno, solo voy a hacer un poco más grande el trazo de esta gráfica, ¿verdad? Porque yo lo que quiero que observemos es el comportamiento de esta gráfica eh, con respecto al signo. Veamos que de menos infinito a menos 1, ¿verdad? Con alguna asíntota que posee por acá, que sería en menos raíz de 3. La gráfica de la función pues es eh, positiva, ¿verdad? Incluso si nos vamos hasta 10, ¿verdad? Y de 10 a 11 pues la función o la gráfica de nuestra función sería eh, negativa. Ok, pero además, ¿qué podemos observar? Que esta gráfica, el dominio máximo de nuestra función, vean que en más infinito no tiene sentido. Es decir, no está bien definido más bien, ¿verdad? Entonces, el dominio máximo de esta función sería de menos infinito a 11, así lo vemos gráficamente, menos el conjunto que contiene al 10 y al menos raíz de 3, ¿ok? Todo esto, digamos que nosotros lo sabemos analizar algebraicamente, ¿ok? Y estamos viendo la gráfica. Entonces, ahora sí, devolvámonos un momento. Deme un momento. Entonces, nos vamos por acá a nuestro curso, que sería, bueno, el grupo 22 de comunidad, de precálculo, ¿verdad? Entonces, vamos por acá y estamos acá en la sección, hoy es 12 de junio del 2020. ¿Ok? Y bueno, igual acá el signo de una función, ejemplo. Listo. Ok. Y recordemos el criterio que yo les acabo de mencionar, ¿verdad? Y que además tenía ciertas características que no hemos visto en criterios de signo de una función como el anterior. De hecho, lo podemos recordar, ¿verdad? Acá y en la clase pasada vimos lo que era el signo de una función. Sin embargo, vean que cuando factorizamos completamente el signo de una función, ¿verdad? Para encontrar el signo, los, todos nuestros argumentos, ¿verdad? O factores son lineales. Entonces eso lo podíamos ver. Y yo les decía, ¿verdad? Que hay algunos otros eh, ejemplos, la vez pasada les mencionaba eso, que no necesariamente son de, de ese tipo. Entonces por eso es que en esta clase pues vamos a ver ese tipo de ejemplos y otros, ¿verdad? En los cuales ustedes logren identificar eh, el signo de una función de otros criterios, ¿ok? Entonces tenemos este de acá, x más 3, x menos 5, menos x más 3, todo esto sobre x menos 10 a la 3 por x más raíz de 3
a la 6, así. Bueno, entonces observemos lo siguiente. Tenemos el primer paso que era verificar si cada uno de estos 6 factores que tenemos acá están factorizados completamente y si se cumple pues esa condición. Lo siguiente era pues determinar el dominio máximo, ¿verdad? Entonces venimos por acá y el dominio máximo, pues acá lo tenemos como una interrogante, sin embargo, observamos que hay un radical de índice par, eso quiere decir que tenemos menos x más 1, y no era más 1, era más 11. Menos x más 11, pues mayor o igual que 0, así que nos queda x menor o igual que 11. Sin embargo, tenemos dos restricciones. Vean que tenemos al 10 y al menos raíz de 3. Por lo tanto, cuando nosotros ya vamos a escribir nuestro dominio, sería el conjunto que va desde menos infinito hasta 11, cerrado, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que excluir, vamos a ver que no me cabe por acá. Entonces tenemos que el dominio de la función sería el intervalo que va desde menos infinito hasta 11, excluyendo al 10 y al menos raíz de 3. Así quedaría. Bueno, ¿qué más tenemos que hacer? Bueno, acá tenemos el dominio, nada más, ¿verdad? Para que les quede claro. Lo que tenemos que hacer es tomar cada uno de los factores y averiguar el signo de cada uno de los factores. ¿Okay? Entonces, para eso, recordemos que nosotros acá, en el lado izquierdo, lo que hacíamos era tomar los factores. Bueno, tenemos la raíz cuadrada de menos x más 11, ¿verdad? También tenemos a x más 3, también a x menos 5, a menos x más 3, a x menos 10, a la 3 y a x más raíz de 3 a la 6. ¿Sí? Después lo que hacíamos, ¿verdad? Vean que acá no hemos cambiado como tanto nuestro procedimiento. Era realizar ya el cuadro, ¿verdad? Venimos uno y hacemos todo el cuadro acá. En un momento. Okay. Así dejémoslo así. Y vean que tenemos varios ceros. Recordemos que acá arriba escribíamos de menos infinito, ¿verdad? Entonces tenemos menos infinito. Entonces vamos a ir escribiendo uno a uno los ceros. Vean que tenemos a, además hay algo que me hace falta acá. No, sí, está todo bien. Entonces observemos que tenemos varios ceros. Tenemos a menos raíz de 3, tenemos al menos 3. Entonces sería primero el menos 3 menos raíz de 3, ¿verdad? Y vamos a ir de una, pues, tomando acá los ceros. Después sigue 5, bueno, sería el 3, 5 y 11. ¿Ok? Entonces tenemos el 3, al 5 y al 11. Profe, ¿y el 10? Ah, y el 10, sí. Falta el 10. Ok. El 10, el 11 y por último, de más infinito, ¿verdad? Profe, yo acabo de llegar. La, la potencia en la que está
el x menos 10 y el x más 23 afectan algo o es irrelevante. Sí, claro, sí afecta, digamos, eso lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? ¿Cómo es que nos afecta a la hora de escribir el signo? Todavía no lo hemos visto, entonces, eh, y en cuanto a eso, pues todavía no he visto qué es lo que pasa ahí, ¿ok? Ah, bueno, perfecto. Bueno, ¿qué más tenemos que hacer? Recordemos que en cada uno de las filas por acá, tenemos que escribir dónde es que se hace cero el factor correspondiente. Entonces, ven que aquí sería x más 3 en menos 3, x menos 5 en 5, menos x más 3 en 3, x menos 10 en 10, hagamos este cero mejor, así. Y por último, x más raíz de 3 en menos raíz de 3, así. ¿Ok? Sin embargo, si nosotros nos vamos arriba, el dominio máximo de nuestra función dice que es de menos infinito a 11. Eso quiere decir que acá, cuando nosotros vamos a considerar el signo específicamente de nuestra función f de x, ¿verdad? Que es en realidad lo que estamos haciendo, f de x, pues debemos considerar únicamente ese conjunto. Es decir, tenemos que solamente tomar en cuenta pues esto de acá. Es decir, ese último cuadrito, ¿verdad? Que nos queda por aparte lo vamos a llenar, sin embargo, al final básicamente le vamos a hacer una X a ese cuadrito que nos falta, que queda ahí sobrando porque no es parte de nuestro dominio. Vamos a tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque ahí, si ustedes escriben algún valor que no, o un conjunto que no forme parte del dominio, en el signo de una función, pues estaría incorrecto, entonces tener mucho cuidado. Ahora sí recordamos uno de los radicales, ¿verdad? Bueno, nosotros cuando vimos eh, radicales en función radical, recordemos que habíamos visto lo siguiente. Denme un momento, porque por acá se los voy a compartir en el grupo. Acá está. Recordemos que habíamos visto lo siguiente. En este momento van a tenerlo en el chat. Ahí. Y voy a abrir ese link que acabo de enviarles. ¿Okay? Entonces veamos por acá. Y acá. Ahí se está viendo. Bueno, lo que quiero que veamos es un recordatorio de lo que habíamos visto pues hace un montón. Pero ahora lo vamos a analizar con respecto al signo, ¿verdad? Porque es lo que nosotros queremos ver. Bueno, veamos lo siguiente. Vamos a hacerlo grande. Así. ¿Ok? No sé si ustedes están observando claro, ¿verdad? Pero ahí, este 3 que tenemos acá arriba es el índice. Entonces ven que ahí cambia, ¿verdad? Ahí podemos ver el cambio del índice con respecto a nuestra función h de x. ¿Qué es lo que cambia? Es el índice. Entonces veamos que si el índice es, voy a también cambiar esto de acá un poco. Dejarlo ahí. Y este lo voy a dejar aquí. Ok, veamos que si yo cambio pues el índice, ¿verdad? Aquí a, ok, ¿qué es lo que cambia? Bueno, y estamos analizando el signo. Entonces vean que si el índice es par, tiene un signo. ¿Cuál es ese signo? La función. La función sería siempre que Positivo. positiva. Y ven que aquí pasa así siempre. Si es negativa, ahí sí cambia dos signos. Bueno, y así sucesivamente, ¿verdad? Lo podemos ver. Eso quiere decir que cuando nosotros nos vamos al signo de una función, ¿verdad? Acá, esperemos un momento.
que cuando nos vamos a asignar en una función radical, el signo, es decir, acá, lo que tenemos que completar ahí, en esos espacios, sería con un signo, y ese signo es más, ¿ok? Sería más, 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 más. Y por acá no lo vamos a completar para nada, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a nada más darlo así, ¿verdad? Mejor hagámoslo de otro color, como pues este, así. Ahí no lo vamos a completar porque de 11 más infinito no tiene sentido este radical. Los demás ya nosotros sabemos, bueno, algunos. Por ejemplo, x más 3. Antes del 0 sería menos y después del 0 sería más. Ya nosotros sabemos por qué. X menos 5 igual menos, 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 más, más, más. Menos X más 3, recordemos que tiene una particularidad y es que la constante que acompaña a la variable es negativa. Entonces aquí más bien sería más, 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 menos, 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 menos. ¿Ok? Entonces quedaría así. Ahora vean que los nuevos serían el x menos 10 a la 3 y el x más raíz de 3 a la 6. Y en estos quiero que pongan bastante atención y tomen nota de lo que les voy a decir. Y es que cuando el índice es impar, resulta que se comporta como si no estuviera. Como si solamente tuviéramos esto de acá. ¿Ok? Bueno, ahí se me fue más. O sea, como si solamente estuviera el x menos 10. Es decir, ahí se comportaría de la siguiente manera. Menos, 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 más, más. Y si el índice es par, resulta que siempre sería positivo. El único signo que va a tener es más, cuando el índice es par. Te lo repito, quiero que tomen nota ahí, ¿verdad? De eso que les acabo de decir, pues es bastante importante. Ahora, ¿qué más tenemos que observar? Bueno, que recordamos que este cuadrito de acá, a pesar de que lo usamos, no lo vamos a considerar para nada. Ya utilizamos la ley de signos y empezamos a contar. Profe, Vean que, sí, dime, Josimar, ¿y qué pasa si esas X son negativas? ¿cuál es X? Es lo mismo, digamos, en el X menos 10 a la 3 y el X más raíz de 3 a la 6, ¿qué pasaría Ajá. si esas X fueran negativas? Sí, si la constante que acompaña a la variable fuera negativa, ¿verdad? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, por ejemplo, que aquí estuviera un menos X. Se comporta entonces como lo habíamos visto anteriormente, primero más y después menos. Es decir, el comportamiento es igual que como si no tuviera el paréntesis. ¿Ok? Y de igual manera, en este otro, si acá tuviéramos un menos, el signo sigue siendo más. Es decir, no importa lo que usted tenga acá en la base, por decirlo así, del factor, ¿verdad? O el factor en sí, que lo que me importa para escribir el signo es el exponente. Si es par, siempre va a ser positivo. Y si es impar, se comporta igual que como si no tuviera el exponente. ¿Ok? Perfecto, gracias, profe. Con gusto. Bueno, entonces, y ahora sí, ¿verdad? Venimos y nos quedaría aquí menos porque tenemos 3, más porque hay 2. Ven que aquí también sería más porque hay 2. Después sería menos porque hay 3. Después sería, ahí hay 2, entonces sería más. 1, entonces sería menos. Así nos quedaría. Ok, me dicen si tienen alguna duda hasta acá. ¿Me puede repetir el caso cuando la potencia es par? Cuando la potencia es par, acá, este de acá. Sí, por favor. Cuando la potencia es par, siempre, siempre el signo es positivo, ¿verdad? Siempre, siempre. Ok, ahí nada más, sin importar qué argumento usted tenga,
se posea, por ejemplo, si tienes x menos 1 a la 2, si tiene menos x más 10 a las 6, si es menos 2x más 1 o menos 1 a la 20, siempre el signo que va a tener acá o que van a tener estos factores va a ser más, o sea, siempre van a ser más, y sin importar, pues básicamente la base, ¿verdad? El signo siempre va a ser positivo. Ok, no sé Ok, si le queda gracias, claro. profe. Un gusto. Bueno, entonces, vamos a ver, observamos acá, ¿verdad? Que, pues básicamente, sí, esta sería eh, la respuesta, ¿verdad? O sea, no la respuesta, pero sí ya tenemos, pues, ya podemos responder, ¿verdad? Si nos preguntaran, por ejemplo, nada más el signo, ustedes le dirían que sería cuando f de x es mayor que 0 o cuando f de x es menor que 0. Es decir, si solamente nos preguntan el signo, ¿verdad? Nosotros únicamente consideramos mayor o menor estricto. Entonces, si es mayor estricto, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Qué me dicen? Cuando x pertenece a qué intervalos. Sería, profe, de menos 3 a 3, abiertos ambos, unido con de 5 a 10, abiertos ambos, me parece. ¿Ok? ¿Todos y todas están de acuerdo? ¿O no? ¿Qué me dicen? Ah, bueno, y hay algo que hace falta del cuadro de signos que yo les dije la vez pasada. ¿Qué hace falta ahí? Marcar Falta las lo de las Las restricciones. Muy bien, las restricciones. Y vean que son, bueno, son 10, 10 y menos raíz de 3. Entonces escribamos acá las restricciones. Una doble línea. Ah, bueno, sí, faltó eso. Quitar, excluir esas de la unión. Exacto. Entonces tenemos esta restricción y tenemos esta restricción. Ok, vean que menos raíz de 3 es una restricción y está en el intervalo que va de menos 3 a 3. Entonces hay que excluirlo. El 10 ya lo excluimos porque escribimos el 10 abierto, ¿verdad? Entonces ahí no hay problema. Nada más venimos. Y lo que nos haría falta, ¿verdad? Sería nada más excluir aquí el conjunto que contiene al menos raíz de 3. Y ahora sí está bien. Ahora, ¿qué me dicen de f de x menor que 0? Sería lo mismo con los negativos, entonces de menos infinito a menos 3, abiertos ambos, unido con de 3 a 5, abiertos ambos, y de 10 a 11, abiertos ambos. Y en este caso me parece que no hay que excluir el menos raíz de 3 porque en ningún momento lo metimos acá. Muy bien, perfecto. Serían esos conjuntos que vemos ahí. Así nos quedaría, ¿verdad? Una nada más nota aclaratoria para que no se les olvide nunca. Pueden usar este de acá para el análisis, sin embargo, recuerden que no tenemos que usarlo en nuestra respuesta por el dominio, ¿verdad? Nada más recuerden eso muy bien y vean que es un ejercicio muy diferente al que vimos anteriormente. Ahora sí, me devuelvo un momento y veamos lo siguiente. Voy a devolverme, ¿verdad? En un momento. Ok, veamos acá que lo que yo les acabo de enseñar tiene sentido con respecto a lo que acabamos de ver. Recordemos que de menos infinito a menos 3 la función era negativa.
Vean que efectivamente sí, porque si nosotros nos acercamos, podemos observar claramente que en 3 hay una intersección con el eje X. Vean que lo podemos ver ahí, claro, ¿verdad? En un momento, ahí lo podemos ver. Ahora, si nos alejamos, tal vez no se puede ver como tan bien, ¿verdad? Como lo acabamos de ver, que parece que sea como asintótico, por eso es que le hice un zoom. Entonces, ahí ya podemos ver que de menos 3 a este valor que tenemos por acá, que era vamos a ver, de menos 3 a 10, ¿verdad? Sería pues ese, denme un momento para verificar nada más la respuesta. Es de menos 3 a 3 y vean que efectivamente también en 3 acá pues hay un pequeño cambio. Por ahí nos podemos acercar y acercar, ¿verdad? Y ese cambio existe. Okay. Vamos a ver. Bueno, ahí nos podemos seguir acercando y acercando y acercando, ¿verdad? O bien venir y a nuestra gráfica pues hacerla un poquito menos, con este trazo menos visible, ¿ok? Y que ya nos cueste menos acercarnos y lograr observar ese comportamiento. Bueno, no, seguimos teniendo ese problema. La cuestión es que sí interseca ahí en 3, ¿ok? Y se viene y va teniendo pues ese cambio, ¿verdad? Vamos a ver que es muy grande. Ok, casi, casi. Ahí está. Bueno, ok, ahí lo vemos. Sería esta gráfica de acá. Ok, bueno, pero eso es lo que digamos yo les quería pues enseñar o mencionar por acá. Ok, que bueno, coincide nuestro análisis. Ok. Hay otros ejemplos que también les quiero enseñar. Son algunos ejercicios seleccionados de que están en mediación, ¿verdad? Ya se les ha seleccionado para que ustedes pues para que ustedes solo hagan esos. Entonces veamos cuáles son estos de acá. Ok. ¿Qué podemos observar? Que ya nosotros podemos resolver, por ejemplo, el A, el B si factorizamos completamente, el C, pero vean que el C tenemos un pequeñito problema. Y es que nosotros no hemos trabajado con valores absolutos. Sin embargo, si yo les pregunto a ustedes con su conocimiento previo de valores absolutos, ¿cuál es el signo? ¿Ustedes qué me dicen? O sea, cuando escribimos en el cuadro de signos este valor absoluto que tenemos acá, ¿qué signo debería tener? Profesor, solo puede dar positivo, ¿no? Sí, sería siempre positivo, exacto, ¿verdad? Ahora, igual, vean que podemos irnos por acá abajo y observar que tenemos otras funciones a las cuales se les puede determinar el signo. Y vean que sería pues una función exponencial y una función logarítmica. Bueno, ese es el siguiente ejemplo, ¿verdad? Que es un ejemplo en el cual tenemos criterios, digamos, que poseen factores tanto con valores absolutos y logaritmos como con exponenciales, ¿ok? Entonces, me voy a volver un momento para que ustedes lo tengan. Entonces, venimos por acá y el ejemplo sería el siguiente. Tenemos una función f de x igual a logaritmo base 2 de menos x más 12 por, si fuera el argumento del logaritmo, ¿verdad? O sea, el logaritmo nada más es
esta expresión de acá. Los demás son factores aparte del mismo criterio. Menos ahí, estoy escribiendo en ese color. Menos x más 1 por e a la x menos 3 sobre valor absoluto de x menos 5 por x más 3. Así nos quedaría. Pues les repito, ¿cómo se llama? Esto que tenemos acá, ¿verdad? Sería un logaritmo aparte, ¿ok? O sea, el argumento nada más es este x menos x más 12. Bueno, ¿qué tenemos que tomar en cuenta acá? Que el procedimiento es el mismo que hemos hecho anteriormente. Es decir, si nosotros nos vamos uno a uno, deberíamos de ir determinando el signo de cada uno de los factores, el signo del 0. Entonces, si yo me voy al logaritmo y le quiero determinar el 0 de este logaritmo, para ver dónde hay un cambio de signo, entonces lo igualo a 0, ¿verdad? Y aplico la propiedad del bicondicional que hemos visto en días pasados. Recordemos que es que yo vengo y 2 a la 0 es igual al argumento, ¿verdad? Así que usamos la exponencial y acá la igualdad. Entonces, quedaría 2 elevado a la 0 es igual a menos x más 12. Todo número elevado a la 0 es 1. Entonces aquí nos quedaría que 1 es igual a menos x más 12. Por lo tanto, si ya hacen el despeje correcto, x nos da 11. Entonces el cambio de signo del logaritmo es en x igual a 11. En x menos 1, en menos x más 1, y ya nosotros sabemos que el 0, pues es x igual a 1. En el que tenemos un pequeñito problema también, ¿verdad? Que no lo podemos saber así de inmediato, es en e a la x menos 3. Pues igual ocupamos despejar y observemos que acá nos quedaría igual por acá logaritmo, igualdad. Entonces, así logramos obtener logaritmo natural de 3 es igual a x. Recuerden que la vez pasada yo les había dicho que el logaritmo AC de x es igual a ln de x, ¿ok? Entonces tengan presente pues esta parte de acá, pues es bastante importante para entender este paso, ¿ok? También sabemos que aquí se hace 0 en x igual a menos 3 y este de acá en x igual, este de acá se hace 0 en x igual a 5. Entonces ahí tenemos ya todos los ceros. ¿Ok? ¿Qué más podemos pues ver de esta expresión que acabamos de hacer? Que es el dominio, ¿verdad? Nosotros ocupamos ver cuál es el dominio de nuestra función. Y observemos que hay un logaritmo. Entonces recordemos que el argumento del logaritmo tiene que ser mayor o estricto que 0. Entonces decimos que menos x. Perdón, entonces la x el valor de x es el logaritmo natural de 3. Sí, sí, así queda. Ok. Bueno, entonces venimos acá y decimos que menos x más 2 es mayor o igual que 0 y así nos queda que x tiene que ser menor que 2. Ahí igual lo resuelven. Y después venimos y vemos las restricciones que serían 5 y menos 3. Por lo tanto ya obtenemos que el dominio máximo de nuestra función sería el conjunto que va desde menos infinito hasta 12
abierto excepto el conjunto que contiene al, ya se me olvidaron, 5 y menos 3. Ambos pertenecen, ¿verdad? Entonces sería menos 3 y 5. Ahí. Ok, ¿tienen alguna duda hasta acá? No. Bueno, entonces continuamos. Veamos lo siguiente, ahora sí escribimos todos los factores, tal y como lo hemos hecho siempre. Entonces tenemos por acá el logaritmo base 2 de menos x más 12. Tenemos otro factor que era menos x más 1. El otro es e a la x menos 3. Valor absoluto de x menos 5. Y el último, x más 3. Así nos quedaría. Después ya empezamos a hacer el cuadro aquí de signos, ¿verdad? Tal y como se los he enseñado. Entonces, tomamos este de acá. Así. Ok. Entonces ahora sí veamos que tenemos diferentes ceros. Tenemos el menos infinito. Después el primer cero en orden, ¿verdad? Sería el menos 5. Vean que aquí tenemos el menos 5. Ya lo podemos ver acá. Entonces tenemos el menos 5. Después, bueno, vamos a estar un poquito más abajo. Después sigue el 1. No, el menos 3, perdón. Este estaría incorrecto porque esto es 1. Sería menos 3. Después sigue el 1. Después logaritmo de 3. Entonces, viene 3. Después sigue, y ahí ustedes pueden encontrar el valor aproximado del logaritmo de 3. Logaritmo natural, ¿verdad? Después sigue el 5. También falta el 12. Y más infinito. Ok. Veamos que las restricciones de estos serían menos 3 y 5. Entonces, bueno, igual con una doble línea por acá. Profe, ¿no sería 11 en lugar de 12? Vamos a ver. Sí, es el 0, ¿verdad? Sí, el 0 es 11. Entonces, vamos por acá. Y 11. Ahora, tenemos que tener claro lo siguiente. Y bueno, y es que acá sí podemos omitir pues este más infinito. Y en lugar del más infinito de una vez escribir un 12. Porque el dominio máximo, vean que es de menos infinito a 12. Entonces, pueden hacer otro cuadro, ¿verdad? Así, y rellenarlo y hacerlo todo. Y tomar el más infinito, pero ese cuadro en realidad no me sirve de nada, porque no forma parte de nuestro dominio. ¿Ok? Entonces, y lo pueden dejar así. ¿Ok? ¿Sí les queda claro esa parte? Sí. Ok, ok. Bueno, entonces nos venimos y ahora sí vamos a hacer los ceros. Este se hace 0 por acá. Este se hace 0 por acá. Este se hace 0 en logaritmo.
sería este. X menos 5 se hace 0 en 5. X menos 3, X más 3 se hace 0 en menos 3. Y así quedaría. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es que vean que aquí hay algunos signos que cambian. Por ejemplo, yo sé que el logaritmo cambia de signo de menos infinito a 11 y de 11 a 12, ¿verdad? Ahí está el cambio en 12. Yo sé que la X menos 3 también posee un cambio de signo. Pero ¿cómo darme cuenta cuál es el cambio de signo? Bueno, si lo vemos gráficamente, ¿verdad? Recordemos que la función exponencial, cuando la base es creciente, por ejemplo así, ¿ok? Resulta que si la base es creciente, tiene el comportamiento usual, ¿verdad? Y el comportamiento usual es primero pues negativo y después sería pues positivo. Entonces, esta primera parte pues sería así, menos, 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 más, más y más. Y entonces ya tenemos completo pues este de acá. Ahora, nos faltaría este, ¿verdad? Que es como el nuevo para nosotros también. Y es averiguar cuál es el signo. Bueno, vean que acá igual la base del logaritmo es creciente. Sin embargo, la constante que acompaña a la variable en el argumento es negativa. Entonces invierte la desigualdad. Entonces sería menos, menos, perdón, más, 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 más y menos. Ahorita les doy también alguna ayuda para que tengan claro esta parte y vean que aquí sucede lo mismo, más, más, menos, 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 esto ya lo sabemos. El valor absoluto tiene un comportamiento igual al del índice par, que es siempre, siempre más. Y el del x más 3, pues tiene un comportamiento de usual, a menos, más, 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 más y más. Así nos quedaría. ¿Ok? Después, bueno, acá tenemos nuestra función f de x. Y bueno, ¿qué es lo que les iba a decir? De nuevo, voy a volver. Voy a volver un momento. Veamos lo siguiente. Si nosotros nos vamos a Wolfram, la voy a enseñarles acá. Esta herramienta que ya les he dicho bastante. Y es Wolfram Alpha. En Wolfram Alpha ustedes pueden hacer muchas cosas. Entre esas, graficar. Entonces, supongan que ustedes tienen muchas dudas con respecto a si, o sea, que no saben cuál es el signo de un logaritmo. Entonces, vamos a graficar ese logaritmo que tenemos, que sería el logaritmo base 2 de menos x más 12. Vean que la instrucción que le damos a Wolfram Alpha ahora es plot a y igual logaritmo base 2 de menos x más 12. Ok, entonces la base la escribimos así, a la par y entre paréntesis el argumento. Okay, le damos enter y observemos que ahí vemos específicamente este de acá. Y si lo vemos con respecto al signo, ¿verdad? Que es lo que nos importa a nosotros, nos interesa. Vean que sería de menos infinito a el 0, que es 11, tiene un signo que sería positivo. Y de 11 a más infinito tiene el signo que sería, bueno, de 11 a 12 en realidad, sería un signo que es negativo. ¿Ok? Entonces, pues ahí para que lo tomen en cuenta. Y de igual manera, si queremos ver el comportamiento de e elevado a la x igual a e elevado a la x menos 3, observemos lo siguiente. Tenemos que de menos infinito a 1 tiene un signo que es negativo, es decir, aquí es el orden usual. Y de 1 o de este, no, esto no es un 1, ¿verdad? Esto es, vean que aquí si nos acercamos en realidad no es 1,
sino que es un valor cercano a 1, ¿verdad? Pero no es 1. De 1, bueno, del logaritmo de 3 a más infinito, pues posee otro signo. Ok, entonces pues ahí tener bastante cuidado y si no, pues tienen esta herramienta que es bastante útil para ustedes y que les puede servir un montón si llegan a generar o si les llega a generar alguna duda, el análisis de el signo de algún factor. ¿Verdad? Y es preferible mejor verificarlo. Ok, bueno, nos devolvemos. Voy a salir de aquí. Y vamos a ver. Ahora estoy acá. Bueno, ahí vi que en el chat tenían dudas. Vamos a ver. Sí, las restricciones son solo los ceros del denominador, exacto, para Derek. No sé si fue hace mucho, pero hasta ahora lo estoy viendo. Ok, continuamos porque no hemos terminado, ¿verdad? Y nos hacen falta la respuesta, básicamente. Ok. Y venimos y, bueno, para terminar, empezamos a contar los menos y vemos que por acá tenemos 2, entonces es más. Por acá tenemos 1, entonces es menos. Por acá tenemos 2, entonces es más. 1, entonces es menos. 1, entonces es menos. Y 1, entonces es menos, ¿verdad? No, aquí hay 2. Vean que aquí hay 2 porque acá arriba es 0 también. ¿Ok? Entonces, ahora hagamos algo diferente al anterior. Preguntémonos lo siguiente, ¿verdad? Supongamos que aquí no nos dicen el signo de una función, sino aquí que nos preguntan es, lo que nos preguntan es f de x mayor o igual que 0 y f de x menor o igual que 0. ¿Ok? ¿Cuál sería su respuesta si les preguntan esto de acá? ¿Cuál sería? Bueno, profe, sería de menos infinito abierto a menos 3 cerrado, unión uno cerrado a... 3 es restricción, ¿no es cierto? Ah, bueno, sí, sí, menos 3. Ajá, si menos 3 es restricción, entonces ¿qué hacemos? Sería abierto el intervalo. Ajá, muy bien. Entonces aquí, aunque sea menor o igual, el intervalo, ¿verdad? Sería abierto. Ahora sí, ¿qué más? Unión uno cerrado con límite, con logaritmo natural de 3 cerrado también. Ajá, Y unión 11 cerrado a 12 cerrado. perfecto. Entonces, tenemos por acá unión de 11 a 12. Y el segundo conjunto, f de x menor o igual que 0. Ese sería de menos 3 abierto a 1 cerrado. Ajá, Unión del logaritmo natural de 3 cerrado a 5 abierto, porque es restricción. perfecto. Ah, bueno, sería más bien a 11 y excluimos el 5. A 11 Ok, abierto y excluimos el 5, porque hay esa es otra dos opción, negativos muy aquí. bien. Pero aunque hubieran hecho otra unión, ¿verdad? Estaba correcto. Es decir, si hacen de logaritmo natural de 3 a 5, con el 5 abierto y el logaritmo cerrado, unión de 5 abierto a 11 está correcto. Pero acá, ¿verdad? Se puede hacer así y está correcto también.
Profe, para la primera de f de x mayor o igual a cero, el 12 no sería abierto porque no es parte del dominio. Muy bien, Oscar, ¿verdad? Acá el 12 sería abierto porque el 12 tampoco forma parte del dominio. Vean que efectivamente es cierto, porque acá está. ¿Ok? ¿Alguna otra? Bueno, no sé si les queda claro, si tienen dudas. ¿Todo claro? Sí, Sí, profe. sí, profe. Bueno, Ok, profe, sí, ¿podría explicar cómo sacar el dominio de la función? sí, claro, vean, el dominio, este de acá. Sí. Ok, bueno, el dominio máximo, ¿verdad? Tenemos que venir acá y voy a borrar un poco acá de cosillas, ¿verdad? Hay algunas que no es que no nos sirven, ¿verdad? Pero ya algunas sí las sabemos bien. Voy a borrar estas de acá, ¿ok? Veamos que el dominio, el criterio de nuestra función, pues posee un logaritmo, ¿ok? También posee una exponencial, esto es una polinomial, esto es una exponencial, pero son de dominio R, la exponencial y la polinomial. La única que tiene dominio restringido es la logarítmica. También tenemos denominadores y recordemos que siempre que un criterio posea denominadores, resulta que a ese criterio tenemos que excluirle los ceros de ese denominador. Sí, ese denominador. Entonces, en cuanto al logaritmo, recordemos que en los logaritmos lo único que tenemos que tomar en cuenta es el argumento del logaritmo, que es exactamente lo que hicimos acá abajo. Tomamos el logaritmo y dijimos que era mayor estricto que cero. Ahora, tal vez acá lo que no hice fue la resolución, ¿verdad? Sin embargo, bueno, si tenemos menos x más 12 mayor estricto que cero, entonces nos quedaría menos x mayor estricto que menos 12, x menor, porque ya estamos dividiendo 12 sobre menos 1, que es igual a 12. Entonces, obtenemos esto este conjunto que nos dio acá. ¿Ok? Entonces, por eso es que escribimos de menos infinito a a 12. Ahora, ¿por qué las restricciones? Las restricciones son los ceros del denominador. Observemos que acá el cero de este primer denominador es 5 y el cero de este segundo denominador es menos 3. Entonces, esos son los valores que escogimos. Ok, y el 12 va abierto porque es un menor estricto, de mayor Es estricto. un menor estricto, exacto. Ve que aquí nos quedó menor estricto. Ok, Sí, muy gracias, bien. profe. Con gusto. Bueno, no sé si tienen más dudas hasta acá. ¿Cuál es la tarea que ustedes tienen en este momento? Eh, que nos hace falta entonces analizar qué pasa con los radicales de índice impar. Acá este álgebra nos había quedado ahí. Entonces hagamos un radical de índice impar. Por ejemplo, grafiquemos la función, ¿verdad? F de x igual a la raíz, bueno, aquí no lo hagamos con raíz, sino que hagamos menos 2x más 5, y lo que vamos a hacer es que lo elevamos a un tercio. Entonces ven que ya nosotros sabemos que el elevar a la un tercio es la raíz cúbica, ¿verdad? Todo eso lo sabemos porque ya lo hemos visto, ¿ok? Entonces de ahí lo tenemos. Vean el signo de esta función. Ahora, ¿cuál es el cero de este argumento que les estoy señalando? ¿Cuál es el cero?
¿Cuál es? ¿Qué me dice? 5 medios. 5 medios, perfecto. Vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Si 5 medios es el 0, eso quiere decir que 5 medios, coma 0 es una intersección con X. Efectivamente, ¿verdad? Que sí estamos en lo correcto. Entonces hasta ahí todo bien, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo solo grafico el argumento de nuestra función? Y igual menos 2x más 5. Que, o sea, nosotros estamos, recordemos, ¿verdad? Que estamos en el tema de signo de una función. Ahora, con respecto al signo de una función, ¿qué características cumplen? O sea, ¿qué características tienen similares la gráfica de la función lineal? Sería esta, con la gráfica de la función radical y que sería la raíz cúbica. ¿Qué sería? Que comparten el 0. Comparten el 0, ¿qué más? Que cuando el valor es negativo, antes del 0, el número es positivo. Y después del 0 empieza a ser negativo. Ajá, que entendiéndolo como el signo de una función, que básicamente poseen el mismo signo, de menos infinito a 5 medios, tanto la función lineal como la función radical tienen el mismo signo. Y de 5 medios a más infinito también tienen el mismo signo, es menos, ¿verdad? O sea, si lo analizamos gráficamente, ¿verdad? Con respecto al signo de una función, pues da igual analizar el argumento que solamente analizar el argumento, que sería nada más el 2x más 5, que analizar todo con radical. Entonces, si nos vamos a la práctica, entendiendo esto que acabamos de hacer, vean que hay un ejercicio que trae un radical de índice impar. Eso quiere decir que este radical da igual que yo lo escriba o que no lo escriba, porque al final me va a dar el mismo resultado. ¿Ok? Es decir, analizamos este radical como si no tuviera el radical y solamente analizamos el 2x más 3. ¿Les queda claro esa parte? Sí, Sí. Ok. sí, porque no es una función como con límite, con restricciones, es una de todos los reales. Ajá, exacto. Entonces, básicamente el comportamiento va a ser igual al del argumento en cuanto al signo, ¿verdad? Que es lo que nos interesa. Bueno, conociendo eso, les dejo de tarea básicamente que hagan todo. Recuerden que ya el curso pues está finalizando, nos quedan como 2 o 3 semanas a lo más de clases y el examen. Entonces, y pues ponerle bastante, no solamente en este curso, sino en todos los demás, porque ya es el último esfuercito que van a hacer para pues pasar todos y todas, ¿verdad? Ojalá, yo sé que sí van a pasar todos y todas. Así que, sí, pues poner un esfuerzo mayor y ojalá que en horas consultas sí me pregunten bastante. Ayer no me preguntaron tanto, pero sí, supongo que tienen más cosas que hacer. Eh, y no, todo bien. Pues entonces nada más estudiar bastante y hacer todas las prácticas. Vean que también les voy a compartir acá una, vamos a ver si me devuelvo acá. Sí. Denme un momento para entrar a pues, nuestra cátedra, ¿verdad? Y enseñarles que ustedes tienen un montón de práctica. Es decir, si entran a mediación, recuerden que después de función exponencial y logarítmica ya es el examen, segundo examen. Entonces ven que tienen un montón de práctica a partir de acá, que son la práctica que yo les recomiendo que hagan.
¿ok? No se guíen por otras prácticas, sino por la práctica que está acá en mediación virtual. Entonces, para que lo tomen bastante presente, aquí hay ejercicios, aquí hay un montón de ejercicios, entonces guíense solamente por esa práctica. Y bueno, vamos por signo de una función, en realidad quedamos súper bien porque ya estamos, y ya terminamos este tema, nada más es de que ustedes practiquen y el martes me pregunten o la otra semana de consulta. Y si no, de ahí me pueden preguntar en cualquier momento y si tengo la disponibilidad les respondo. Y vean que ya la otra semana empezamos con trigonometría. ¿Ok? En ese tema, pues a mí me gusta bastante, así que y espero que a ustedes también les llegue a gustar bastante. Y entonces eso sería lo que veríamos por el día de hoy. Voy a nada más salir por acá.